Buenos días. Retomamos el análisis del tipo de cambio dólar-peso chileno después de este periodo vacacional de Navidades en el que hemos tomado un descanso en Andes Financial de cara a empezar este 2012 con las baterías recargadas. Vamos a hacer un pequeño repaso de la situación que hemos vivido en el tipo de cambio durante los últimos 3-4 meses y cuál es la situación en la que dejamos la analítica y la inversión sobre el tipo de cambio y cómo lo estamos encontrando en este momento en el que volvemos a entrar en el mercado. Si se fijan aquí, si hacemos un poquito de memoria, en el mes de septiembre, cuando se produjeron las grandes subidas o la gran subida de aquel gran primer impulso alcista, vimos y detectamos cómo con esta vela martillo se estaba desarrollando una zona fuerte de soporte que nos indicaba que probablemente se iba a iniciar un movimiento alcista. Evidentemente, en este momento nadie podía prever que el movimiento alcista iba a ser de la envergadura que fue después, pero siguiendo la tendencia es como siempre vamos a tener más posibilidades de ganar en el mercado. Bien, entrando en esta zona de soporte que nosotros detectamos en la zona de los 4.60, 4.62 aproximadamente, se produjo una subida prácticamente vertical cumpliendo un primer impulso hasta la zona de los 535, 536 que fueron los máximos que se marcaron en esta zona de acá. Si se fijan, desde aquí hasta aquí se desarrolla este primer impulso alcista que luego comienza una fuerte corrección para llegar a la zona del 38.2 de Fibonacci, a la zona del 50 de Fibonacci y finalmente a la zona del 61.8 de Fibonacci, que es la última zona de soporte que se puede permitir en un retroceso para que no sea anulado, zona que aguantó y desde la cual comenzó otra vez un nuevo movimiento alcista que llegó hacia la zona de los 527 para luego volver a bajar y volver a subir a la zona de los 522, 525 que fueron los máximos que tuvimos antes de que finalizara el año. Les habíamos dicho durante todo este tiempo que de superarse esta zona de aquí, que eran los máximos que se habían dejado en el primer impulso alcista, activaríamos un segundo impulso alcista con objetivo en la zona de los 570 aproximadamente. Pero debía activarse ese segundo impulso alcista para que activáramos también el objetivo de llegada. Como ven, el tipo de cambio nunca pudo llegar a esta zona de los 535, menos aún superarla, con lo cual esa activación de segundo impulso alcista nunca se produjo. Nosotros seguimos dentro del mercado durante estos meses hasta final de año para las posiciones que habíamos entrado largos en la zona de los 460 allá por el mes de septiembre, mes de agosto, las liquidamos al final de año en esta zona de los 522. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, porque nunca se llegó a activar un segundo impulso alcista y ya veíamos que el movimiento estaba perdiendo fuerza. De hecho, desde la corrección en el 61.8 vemos cómo el tipo de cambio más o menos se ha movido, y es en la zona en la que estamos ahora, en una zona lateral entre la zona de los 485, 490 por abajo y la zona de los 520, 525 por la zona de arriba. Fíjense cómo aquí claramente nos está mostrando el tipo de cambio que se está moviendo de manera lateral. A final de diciembre, cuando llegamos a esta zona de acá, y los que nos siguen, todos nuestros clientes podrán dar fe de ello, recomendamos liquidar todas las posiciones a la espera de ver un movimiento correctivo en el dólar que en este momento de aquí parecía se iba a producir con total seguridad. ¿Por qué? Bueno, una mezcla de un poco de análisis técnico y análisis fundamental. En primer lugar, la última semana de diciembre llegamos a tocar la zona de los 524-525. Y si teníamos en cuenta que al finalizar el año el Banco Central iba a dejar de comprar los 50 millones de dólares diarios que estaba comprando por el plan que activó el año pasado, eso nos indicaba que probablemente la demanda de dólares iba a caer y la oferta iba a ser mucho mayor. Por otro lado, a final de año muchas de las grandes empresas extranjeras que están en Chile compran dólares para enviarlos a sus casas matrices y de esa manera hacer los balances anuales, con lo cual también en esta última semana de diciembre se juntó que junto a las últimas compras del Banco Central
se estaban desarrollando compras de grandes empresas internacionales que estaban cambiando pesos a dólares. En el momento que termina el año y el Banco Central deja de comprar, y en el momento en el que termina el año y las grandes empresas dejan de comprar, era bastante previsible que fuéramos hacia la parte de abajo. Eso, digamos, desde un punto de vista fundamental, nos indicaba que era una buena zona para vender. Pero además, si lo vemos desde el punto de vista técnico, veíamos cómo el dólar se había estado moviendo en una zona lateral y estaba perdiendo timing, estaba perdiendo fuerza, con lo cual técnicamente también nos indicaba que podía bajar hacia abajo. Si se fijan, en el máximo que marcó en el mes de septiembre, con la gran subida que llegó hasta la zona de los 535, ya vemos cómo los dos siguientes máximos que se dejaron en la subida empiezan a ser máximos decrecientes. Aquí hay un máximo, se baja al 61.8, se vuelve a rebotar, pero se marca un máximo decreciente con el anterior, y a final de diciembre, viendo que era una zona en la que probablemente íbamos a bajar, vimos cómo el máximo que deja también es un máximo decreciente. Son ya tres máximos decrecientes, nos está indicando que el movimiento está perdiendo fuerza. Además, y este que ponemos aquí con este ticket rojo marcado, en esta vela fue cuando exactamente nosotros vendimos. ¿Por qué? Porque esto es lo que se conoce en bolsa como una envolvente bajista. Si se fijan, el tipo de cambio había venido subiendo, estábamos dándole una oportunidad de si llegaba más o menos a esta zona de resistencia que tenían los 528, pero vemos como en este día de acá se desarrolla una gran vela bajista o una envolvente bajista en la que se marca un máximo anterior o superior al del día anterior y también un mínimo inferior al del día anterior. Es una envolvente alcista que nos está indicando que el movimiento que va a seguir probablemente va a ser casi con toda seguridad correctivo. Además, les hemos dejado indicado aquí con estos iconos un indicador que nosotros manejamos mucho profesionalmente, que es el Heikin Ashi, que es un indicador que indica muy bien, valga la redundancia, las tendencias que vamos a encontrar en el mercado. Si se fijan, en esta zona de aquí, el Heikin ya empezaba a perder fuerza, empezaba a dejar sombras superiores inferiores a las anteriores, con lo que nos indicaba que se estaba produciendo un agotamiento. Y aunque nosotros vendimos con la envolvente bajista, adelantándonos un poco al movimiento, ya que lo veíamos bastante claro, vemos como 2 días después el Heikin Ashi pasa ya a bajista, y una vez que se pone bajista, baja el tipo de cambio sin parar hasta llegar a la zona de soporte de los 488-490 en la que nos encontramos en este momento. Por tanto, este era un punto claro de salida desde el punto de vista fundamental, por lo que le hemos explicado de la última semana del año, y desde el punto de vista técnico por la envolvente bajista y por el agotamiento que el Heikin Ashi nos estaba empezando a indicar. Desde aquí la bajada ha sido muy brusca, hemos bajado desde la zona de los 525 hasta los mínimos que se marcaron hace apenas un par de días en la zona de los 482-483. ¿En qué situación estamos ahora? Estamos en una situación realmente bien interesante y una zona en la que se tiene que producir algún tipo de resolución. Por la zona de abajo vemos como teníamos una zona de soporte en los 488, que es la 61.8 retroceso Fibonacci de la gran subida de septiembre, que es la zona a la que hemos llegado ahora. Esta zona de soporte, en este primer momento, como ven, el tipo de cambio se está intentando agarrar a esta zona para no perderla, ya que perder esta zona nos haría irnos casi sin ninguna duda a los mínimos anteriores en la zona de los 460, con lo cual nos esperaría un movimiento correctivo de gran fuerza. Una primera cosa que digamos nos puede gustar es que el precio se ha parado en esta zona de soporte y parece que quiere aguantar en un primer momento. Pero lo que no nos gusta y no encontramos nada positivo es que, si se fijan, para llegar a esta zona de soporte hemos perdido con relativa claridad los mínimos de los 488 que se habían dejado en la zona del 61.8, con lo cual, al no haber superado el máximo del 535, nunca activamos el segundo impulso alcista, pero perdiendo ahora la zona del 61.8 estamos empezando a anular este gran impulso alcista que después de una subida vertical se movió de manera lateral durante estos últimos meses. Esto es una primera señal de alerta. Para aquellos que quieran entrar en el mercado, evidentemente es pronto para ponerse cortos y, aunque es arriesgado, es una buena oportunidad para ponerse largos.
¿Por qué? Porque si aguantamos esta zona de soporte probablemente tendremos un rebote importante, pero además porque el stop loss que tenemos está en la zona de los 483,65, que fueron los mínimos que se dejaron el día 27 de enero, nos está indicando una zona clara de salida del mercado. Si alguien intenta largos en esta zona, apostando a que se va a aguantar la zona de soporte, nunca deberíamos perder los mínimos de los 483,65 dejados el 27 de enero. Perder este mínimo sí que anularía, creemos, totalmente ya el primer impulso alcista al que hemos hecho referencia estos últimos meses y nos llevaría con toda probabilidad a los 460. Eso evidentemente tendría que coincidir con un movimiento alcista en las bolsas y con una subida del euro. Estamos en ese momento de indefinición, en el cual después de un momento en el que las bolsas se han recuperado y el euro ha rebotado respecto del dólar después de las grandes caídas, estamos intentando ajustarnos a esta zona. Por lo tanto, nosotros en este momento estamos fuera del mercado y encontramos arriesgado iniciar cualquier tipo de estrategia. Las estrategias, sin embargo, para aquellos que las quisieran intentar, serían largos en esta zona de los 484, 488, intentar entrar con el mejor precio posible, con un stop loss clarísimo en la zona de los 483,65. Perder esta zona creemos que ya anularía totalmente el impulso alcista y nos llevaría probablemente en un nuevo movimiento bajista. Si se aguanta esta zona y rebota, vamos a poder ganar quizás unos pesos hasta la zona de los 500, de los 490, quizás la zona de los 500 aproximadamente. No creemos que vaya a haber en el corto plazo un rebote más fuerte. Como les decimos, vamos a esperar fuera del mercado. En este momento es mejor dejar ver al gráfico cuál es el siguiente movimiento que se va a desarrollar. Estamos en una zona de soporte clara que nos indicaría, vamos a verlo por aquí, eso es, estamos en una zona clara de soporte. Estamos en una clara zona de soporte que nos indicaría, como decimos, que el tipo de cambio intenta aumentar en esta zona, pero por otro lado estamos teniendo señales de que esta zona de soporte puede que no aguante. El haber perdido el mínimo anterior de 61.8 es un primer indicativo, y ya la zona que no se puede perder en ningún caso son los 483,65 que dejábamos el 27 de enero. Por abajo, si se fijan, el RSI está en la zona baja, indicando también que se está intentando aguantar una zona de soporte, pero después de un pequeño rebote está apuntando hacia abajo, con lo cual le queda más recorrido de bajada. El Heikin Ashi, por otra parte, que es el que nos dio la señal definitiva de que esto se iba hacia abajo, sigue de momento negativo. Está empezando a dejar en esta vela de aquí una sombra inferior, con lo cual está intentando aguantar en la zona de soporte. Puede ser que aguantemos de manera lateral en la zona de soporte, pero hay probabilidades de que esto se acabe cayendo. En conclusión, mejor estar fuera del mercado. Vamos a esperar esta semana cómo se desarrollan las bolsas, cómo se cierra el mes de enero y si nos da alguna señal algo más clara. El momento en el que salimos del mercado, el tiempo nos ha dado la razón y vemos cómo nos hemos ahorrado esta caída de prácticamente unos 40 pesos. Y después de haber hecho una estrategia muy positiva en la que entramos en la zona de los 460 y nos salimos en la zona de los 522, 525, vamos a esperar si el gráfico nos marca otra oportunidad interesante para poder seguir al tipo de cambio en un recorrido de medio largo plazo. Esperamos que las indicaciones que les damos en este gráfico sean de su ayuda y les puedan ayudar en sus estrategias. Quedamos a la espera, como siempre, de que nos hagan llegar a Bolsa TV Online o a Andes Financial todas aquellas preguntas o dudas que tengan sobre el tipo de cambio o sobre otras acciones, y nos despedimos hasta el día de mañana. Como les decíamos, 2012 lo estamos empezando con las baterías recargadas. Vamos a estar actualizando nuestra página web con artículos interesantes que les van a ayudar a entender cuál es la situación económica
del momento, así como con vídeos diarios sobre el Dow, sobre el IPSA, sobre acciones y sobre el dólar peso chileno, que van a poder estar siguiendo a través de vídeos cómodamente como lo venimos haciendo hasta ahora. Muchas gracias por su atención. Les habló Alberto Cózar de Andes Financial.